esconderé. Bienaventurados los que lloran. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir, ¿no?, con esas bienaventuranzas que comenzamos en el sermón anterior. Y bueno, va a seguir una misma estructura, ¿no?, que la primera bienaventuranza. Vamos a estar viendo primeramente la bienaventuranza y luego, como contrapartida, estaremos viendo ese ay también que se encuentra ahí en el Evangelio de Mateo. Y dentro de esa bienaventuranza estaremos viendo los tipos de llantos, algunos tipos de llantos, ¿no?, que podemos encontrar en nuestra vida, ¿no?, como personas, como seres humanos que somos, y al llanto al que Jesucristo se refiere en esta bienaventuranza. Así que bien, mis hermanos, como imagino, ¿no?, que ya se han ido dando cuenta, llevo yo varias predicaciones, las cuales las he enfocado a este maravilloso Sermón del Monte, donde Jesús nos está enseñando, entre otras muchas cosas, acerca del carácter del cristiano. Hablé en su día, si lo recuerdan, sobre que los cristianos somos sal de la tierra, y decíamos que la sal preserva. La sal se utiliza para preservar alimentos, para preservar carnes, pescados. Y hablamos de que la Iglesia evita que el mundo se pudra de una manera más rápida. Decíamos que en este mundo, un mundo que está totalmente depravado, había un grupo de personas que buscamos agradar a Dios, que buscamos la gloria de Dios, que buscamos al Señor, que hemos mirado a la cruz y hemos creído en el Cristo que hace 2000 años murió por nosotros y resucitó para nuestra salvación y para la gloria de Dios. Y ahora nosotros somos sal de la tierra porque preservamos esa pureza de nuestro Señor, porque preservamos ese carácter que el mundo jamás tendrá. Somos la luz del mundo porque somos el pueblo de Dios. Somos la luz del mundo porque somos discípulos de Jesucristo. Y ahora nosotros irradiamos la luz que es nuestro Señor Jesús. Brillamos con el reflejo de su luz. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y decíamos que ejercíamos de luz de varias maneras. Decíamos que una luz está para que se vea, que no está para que se quede aquí en la iglesia escondida, sino que está para que se vea. Que no podíamos dejar esa lámpara, ¿no?, aquí dentro de estas cuatro paredes, sino que tenemos que ser perfectamente visibles para todo el mundo. Y decíamos que nuestra función como luz también es guiar. Nosotros debemos indicar el camino a los demás, como dice Filipenses, ¿no? Somos luminares en el mundo. Y que como luz también somos esa luz de advertencia, si recuerdan, advertir al mundo que está condenado, advertir al mundo que les espera una eternidad en el infierno sin Cristo, si no se arrepienten y creen en Jesucristo. Y en el sermón que prediqué anterior al de hoy comenzamos a estudiar la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, felices hasta un grado superlativo, hasta un nivel máximo, felices a todos aquellos que han visto su pequeñez delante de un Dios que es soberano y que es santo. Y si alguno no ha podido verlo, si alguno no ha podido escucharlo, ahí en nuestro canal de YouTube los tienen a su disposición. Y también me pareció interesante comparar en el sermón anterior la primera bienaventuranza de Jesús con ese primer ay que también encontramos en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. Y ahí pudimos ver, por una parte, en la bienaventuranza pudimos ver cómo el Señor nos habla acerca de quiénes son los verdaderamente felices y cuál es la verdadera felicidad que como cristianos debemos aspirar y debemos de esforzarnos, así también como todas las bendiciones que ello conlleva. Y por otra parte, ese primer ay que como contrapartida, como hemos dicho, a esa bienaventuranza, Jesús nos enseña quiénes son los verdaderamente desgraciados, quiénes son y cuál es la hipocresía religiosa que como creyentes debemos desechar, y así también como las maldiciones que ello conlleva.
En los siguientes sermones, en los que iremos compartiendo cada bienaventuranza y cada ay del Señor Jesús, irán siguiendo líneas similares. Iremos siguiendo una misma línea con las que, viendo el contraste entre una y otra, nos servirá a cada uno de nosotros para que analicemos nuestra vida como cristianos, para que nosotros nos autoexaminemos a nosotros mismos, para que veamos cómo está nuestra vida como cristianos. En las bienaventuranzas vemos, hermanos, el verdadero carácter de un verdadero cristiano. Y en los ayes, ahí vemos la hipocresía escondida, esa hipocresía oculta del fariseo. Y es una hipocresía que absolutamente todos, mis hermanos, llevamos dentro de nosotros, todos. Y si no estamos velando, si no estamos vigilando, pudiera dar lugar, mis hermanos, a una conducta en nosotros que el mismo Señor Jesucristo aborrece. Porque esa hipocresía escondida, oculta de los fariseos la llevamos todos. Porque somos corruptos hasta la médula. El ser humano es corrupto hasta la médula. Y creo fielmente que esta serie de sermones nos van a servir para que los cristianos analicemos cómo está nuestra fe y para que podamos corregir todas aquellas cosas en nuestra vida que quizás necesitan ser corregidas. El Sermón del Monte, hermanos, es una parte de la Escritura que es muy necesaria estudiar una y otra vez, porque en gran parte de las iglesias, en gran parte de las congregaciones, se les da una muy mala interpretación. Al igual que en la primera bienaventuranza, vemos que esta también es una paradoja, ¿no? En la primera hablábamos acerca de aquellos que reconocen que no tienen nada. Hablábamos acerca de aquellos que reconocen que no tienen nada y que no son nada. Los pobres en espíritu, que reconocen la necesidad de Dios en su vida. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Cuando nosotros nos damos cuenta de esa pobreza en espíritu, en nuestro espíritu, nos damos cuenta de que necesitamos a Dios. Es necesario. Esa pobreza espiritual que no es material y que nos lleva a ser conscientes de la necesidad del único que puede sacarnos del pozo. Ese pozo en el que todo ser humano se encuentra. Nos lleva a reconocer que necesitamos al único Salvador. Nos lleva a reconocer que necesitamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el único que nos puede justificar cuando estemos delante del Creador. El único que nos va a justificar. Y a aquellos que son pobres de espíritu se les ha prometido, hermanos, nada más y nada menos que el reino de los cielos. Estarán por toda la eternidad con Dios. Y estarán por toda la eternidad con Dios porque fiel es quien lo ha prometido. Dios es fiel y lo ha prometido y así va a ser. Y ahora Jesús continúa y dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y aquí nos encontramos con otra paradoja. Cristo continúa hablando y enseñando acerca de los que son verdaderamente felices. Y al igual que la bienaventuranza primera, que en la anterior, donde vimos realmente a qué tipo de pobreza se estaba refiriendo Jesús, ahora debemos definir bien a qué tipo de llanto se está refiriendo el Señor aquí. Y qué tipo de llanto no es del que Jesús está hablando aquí. En el sermón anterior comentábamos que veíamos que estaríamos viendo a lo largo de esta serie de sermones cómo las bienaventuranzas de Jesús no fueron pronunciadas de una manera al azar, sino que seguían un orden de tal manera que lo podríamos llamar como ese progreso del discípulo. Y recomendé ese libro, ¿no?, del progreso del peregrino, de John Bunyan, para quien no lo haya leído. Y ahora, aquí, ¿a qué se está refiriendo el Señor con los que lloran? ¿Y por qué digo que las bienaventuranzas trazan la línea que va marcando el progreso de un discípulo de Cristo? Cuando uno se da cuenta, hermano, de que está totalmente en bancarrota, cuando uno se da cuenta, es decir, ¿no?, de que está destituido totalmente, por completo, de la gloria de Dios, que no tenemos nada y que ese
ese caudal espiritual lo tenemos por los suelos, está seco. Cuando nos damos cuenta de eso y no encontramos ninguna manera de ser aceptable delante de Dios, no encontramos ninguna manera de ser justificados por nuestras obras, y nos sentimos sucios y miserables delante de la presencia de un Dios puro y santo, cuando nos damos cuenta de eso, entonces es ahí que lloramos. Es ahí que cuando nosotros sentimos esa pobreza espiritual, después viene el llanto, el lloro, por esa situación en la que nos encontramos. Porque necesitamos a nuestro Salvador, porque necesitamos a Dios en nuestras vidas. Lloyd Jones escribe, de esta manera escribe, el llorar es algo que sigue a la necesidad de sentirse pobre en espíritu. Y agrega, al confrontar a Dios y su santidad y contemplar la vida que pretendo vivir, me veo a mí mismo mi absoluta impotencia y desesperación. Nos vemos a nosotros mismos lo insignificantes que somos y entonces acudimos a los pies de nuestro Dios. Los pobres en espíritu son también los que lloran. La pobreza en espíritu antecede al llanto. Pero ¿a qué tipo de tristeza se refiere el Señor aquí? Porque se puede estar triste por muchos motivos. Hay muchas maneras de estar triste. De hecho, la tristeza es algo que vemos generalizado en todos los seres humanos. Y nos encontramos con varios tipos de tristeza, ¿verdad? Hay varios tipos. Se puede llorar por muchas razones. Podemos llorar por enfermedad, podemos llorar por dolor, por pérdida de un ser querido, se puede llorar por pérdida material, se puede llorar también por ese propio orgullo herido. Hay muchos tipos de llanto, hermanos. Pero ninguno, de ningún modo, se llama bienaventurado a todos los que lloran, sino que es a un llanto en concreto al que Jesús se refiere. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y he puesto también la versión de la Nueva Traducción Viviente porque creo que es más sencilla y es más, el contexto lo entendemos mejor. Y dice así, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Amén. Nos encontramos, hermanos, con muchos tipos de llanto, pero no todos son la clase de tristeza que Dios desea. No todos. No estoy diciendo con esto que todos los llantos sean malos, no. Hay un lloro, hay un llanto que es un lloro natural. El ser humano ha sido creado con emociones y a veces lloramos. Todos a veces lloramos. Se llora ante la pérdida de un ser querido, incluso aún siendo cristiano, o incluso aún sabiendo que esa persona que ha partido es cristiana, pero se llora su ausencia. Aunque sepamos que ha ido a la presencia del Señor, se llora su ausencia, lo echamos de menos. Es algo natural llorar y echarlo de menos. Se produce una tristeza porque no somos inmunes al dolor, hermanos. No somos inmunes, y si alguien a quien amamos muere, pues nos duele y lloramos, nos lleva a ese llanto, a esa tristeza, a ese lamento. Vivimos, hermanos, en un cuerpo frágil, en el que experimentamos toda clase de dolores y lloramos. Pueden ser dolores de muchos tipos, pueden ser dolores físicos, puede ser una lesión, un dolor de muela, incluso un parto. Hay dolores físicos, ¿no? Y también puede ser dolores emocionales, la pérdida de un ser querido, como hemos comentado, o llorar de emoción cuando vemos que se casa nuestro hijo, o incluso cuando vemos una película, ¿no? Que se llegan a tocar esas fibras más sensibles de nosotros y terminamos llorando cuando vemos una película que toca nuestra sensibilidad. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto.
Y tenemos otro ejemplo, ¿no? Esther se echó a los pies del rey y rogándole lloró por el pueblo judío, si recuerdan. El ser humano necesita desahogarse, mi hermano, necesitamos desahogarnos. Y necesitamos muchas veces llorar. Y llorar no tiene por qué ser siempre necesariamente con lágrimas, porque hay gente que no llora, ¿no? No todo el mundo llora fácilmente con lágrimas. Yo personalmente, a mí me cuesta mucho echar lágrimas, pero el llanto se lleva en el corazón. El llanto se lleva, la tristeza, ese lamento lo llevamos adentro en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Y llorar no tiene por qué ser malo. Ese llanto natural en muchas ocasiones nos sirve para desahogarnos, nos sirve para... Hay muchas veces que lloramos y como que parece que descansamos. Es un llanto que nos sirve para desahogarnos. Necesitamos llorar y es algo que como seres humanos no podemos evitarlo, porque somos sensibles, porque hemos sido hechos de esa manera. De hecho, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 15, ahí dice, Romanos 12, 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No tenemos que impedir, hermano, a la gente llorar. No hay que impedir el lloro. Lo que tenemos que hacer es llorar con ellos, acompañarlos en el lloro. Debemos acompañar a las personas en el dolor, al igual que en la alegría, acompañarlos en su lamento, en sus pérdidas de seres queridos. No hay que impedirle. ¿Cuántas veces se dice, no llores? No, déjale que llore, déjale que llore. Una vez escuché un sermón en el que se ponía de ejemplo a nuestro mismísimo Señor Jesucristo. Él es un perfecto ejemplo de gozar y llorar con los demás. Él estuvo festejando en bodas, él estuvo celebrando grandes banquetes, él estuvo gozándose con los demás, pero también estuvo acompañando a los demás en sus tristezas. También estuvo acompañándolos en sus tristezas. Él estuvo frente a la tumba de Lázaro, ¿y qué ocurrió? Lloró. Pero ¿sabéis? A pesar de que muchos interpretan en este pasaje a Jesús llorando por su gran amigo llamado Lázaro, yo en mi hermenéutica, yo barajo dos interpretaciones, las cuales ninguna es que Jesús estuviera llorando por la muerte de su amigo Lázaro. Como todo creyente debería saber, Jesús es 100% hombre y Jesús es 100% Dios. La persona de Jesús tiene doble naturaleza y eso significa que Él era tal cual somos nosotros, es decir, con las mismas emociones, con las mismas necesidades, pero sin pecado. Ahora, eso quiere decir que la persona de Jesús, en función con su naturaleza humana, Él sufría, Él lloraba, Él se entristecía, Él se alegraba, Él dormía, Él comía, Él bebía, etc. Él era un hombre 100% y tenía sus necesidades igual que nosotros las tenemos. Ahora, entendiendo esto, yo creo que este llanto de Jesús frente a la tumba de Lázaro pudo ser por dos motivos y yo personalmente descarto por completo el lloro por su amigo muerto, por su amado amigo Lázaro. Y lo descarto porque Jesús, simplemente por el hecho de que Jesús sabía que iba a resucitar. Jesús sabía que en unos minutos Lázaro iba a estar vivo. Y de hecho, si él hubiera llorado por su amigo Lázaro, yo pienso que lo habría hecho días antes, cuando Jesús mismo dijo que Lázaro había muerto. Mi primera razón por la que yo creo y la que yo interpreto que Jesús lloró es sencillamente porque los demás lloraban. Sencillamente porque María estaría llorando, porque Marta estaría llorando, porque los familiares y los amigos estarían llorando. Y Jesús simplemente les acompañó en ese lloro, porque Él también sentía ese sentimiento de ver a esa gente llorar. Los acompañó en ese lloro. Llorad con los que lloran. Jesucristo está contigo, mi hermano. Cuando tú en esos momentos difíciles estás decaído, Él está contigo a tu lado.
Si tú eres cristiano, si Cristo está en tu vida, si el Espíritu Santo te ha sellado, Él está a tu lado en esos momentos de tristeza, en esos momentos en los que te estás lamentando. Él nos acompaña en medio de nuestras lágrimas. Y la segunda razón es que yo creo que lloraba de ver la terrible consecuencia del pecado. Él estaba ahí y yo me imagino que ahí donde estaba Lázaro enterrado habría más gente enterrada. Y mucha de esa gente se habrían ido sin fe. Mucha de esa gente que había ahí enterrada habría muerto sin fe, gente como la que hoy vemos. Gente como la que hoy vemos, que quizás en unos instantes ya no estarán y se irán sin Cristo. Gente como muchos de los que hemos conocido y ya han partido. Y nosotros, ¿no? Qué dolor más grande ver cómo alguien se va de este mundo y nosotros ahora, siendo cristianos y sabiendo lo que sabemos, saber lo que significa irse sin Cristo. Y yo creo que simplemente también Jesucristo podría estar llorando por ese motivo, porque estaba viendo esa consecuencia del pecado en el hombre. No dejemos de predicar, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo, porque hay gente partiendo sin Cristo. No hay nada de malo en este lloro natural, hermanos. No hay nada de malo. Y lo podemos ver tanto en creyentes como lo podemos ver en incrédulos. Ese llanto natural está en el ser humano. Se puede llorar también de alegría, podemos llorar de alegría. Un llanto de felicidad extrema. Cuando, por ejemplo, cogemos a nuestro hijo por primera vez. Yo recuerdo ese momento en el que cogí a mi hijo por primera vez y yo estaba allí solo, ahí en la risaca, y yo lloraba. Se me caían las lágrimas. Soy de lágrima difícil, pero algunas veces me cae alguna. Y yo me emocionaba y lloraba de ver a mi hijo y a mi hija. Pasa que a mi hija no pude tomarla en brazos hasta pasar unos días. Pero también se llora, ¿no?, de alegría cuando aparece ese trabajo que tanto estamos clamando por él, que tanto anhelamos. Hay gente también que llora cuando tiene esa necesidad y se le abre esa puerta de trabajo. Cuando ves aparecer a tu preciosa novia de camino al altar y la ves llegar y lloras de alegría. O cuando un hijo tuyo te hace abuelo y lloras de alegría. Se llora también de alegría. Este llanto, este tipo de llanto no es nada malo e incluso es un llanto que es útil y que es necesario para el ser humano. Pero sin embargo, este llanto natural no es al que el Señor se está refiriendo aquí, en la bienaventuranza. También hay otro llanto que es pecaminoso, un llanto que viene del pecado, un llanto el cual es enemigo de esta bienaventuranza, un llanto que es la tristeza del mundo, como leíamos hace un momento en 2 de Corintios. Lágrimas que cuando las derramamos estamos pecando. Lágrimas que vienen de la rebeldía nuestra. Lágrimas de odio, lágrimas de envidia, lágrimas codiciosas. Lágrimas que surgen de lo más profundo de nuestra corrupción. Lágrimas pecaminosas, lágrimas que vienen del pecado y de hecho estamos pecando cuando se derraman esas lágrimas. ¿Cuántas personas lloran, por ejemplo, por no poder llevar a cabo sus deseos pecaminosos? ¿Cuántas personas lloran de envidia por no haber conseguido lo que aquella otra persona ha conseguido o lo que aquella otra persona tiene? ¿Cuántas personas lloran para manipular emocionalmente a otros y de esa manera tenerlos bien sometidos a su voluntad y darles lástima? ¿Cuántas personas lloran de rabia y lloran de odio porque han sido frustrados sus planes? Esos planes que estaban tramando, esos planes sucios, y lloran porque no ha podido llevarlos a cabo. La Biblia nos manda a llorar con los que lloran. Pero cuidado, porque debemos estar seguros de que ese llanto no es un llanto pecaminoso y que proviene de los ídolos del corazón de aquella persona que llora. También debemos saber por lo que están llorando, porque hay que acompañarlos en su llanto, pero no en cualquier llanto. En este llanto pecaminoso no hay que acompañarlos. Hay que decirles la verdad, hay que hablarles de su pecado y hay que exhortarlos, hay que corregirlos y hay que advertirlos. Somos esa luz que advierte del peligro, del pecado.
Cuidado y no seamos hallados, como por ejemplo, si recuerdan la historia, como Caín. Su lamento no era un lamento de arrepentimiento por haber matado a su hermano. Su lamento era más bien por el juicio divino que Dios, por las consecuencias del pecado de Caín, había puesto sobre él. De tal manera que Caín, ahí en Génesis 4, versículo 13, dice: grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo para ser soportado. Caín se quejaba de la condena contra él. Y se quejaba porque él consideraba que era una condena dura y severa, pero no porque se arrepentía de lo que había hecho. Ahí no leemos grande es mi pecado para ser perdonado. Ahí lo que se lee es grande, ahí Caín está diciendo grande es mi castigo para ser soportado. Lo que dice realmente es un reproche y una afrenta a la justicia de Dios. Lo que está diciendo ahí es que se está quejando, no de la grandeza de su pecado, sino de la severidad de su castigo. Él está considerando que ha sido desproporcionado el castigo que él ha recibido. En lugar de justificar a Dios en la sentencia, lo que está haciendo es condenarlo. Lo que está haciendo es no aceptando el castigo por su iniquidad, sino peleando contra él. Y Isaías dice ahí en el capítulo 45, versículo 9, ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Y aquí Caín lo que está haciendo es pelear contra Dios, diciendo que no es justo su castigo. ¿Recordáis a Faraón, ¿no? Ahí en Éxodo capítulo 10, versículo 17. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Vemos aquí un lamento interesado, con interés. Una tristeza que no es de arrepentimiento por la conducta o acciones pecaminosas de Faraón, sino más bien Faraón estaba preocupado por su sufrimiento y no por su pecado. De hecho, lo evidencia más tarde cuando sale en persecución del pueblo de Israel, de que no había arrepentimiento, de lo que había, Dios endureció el corazón de Faraón. Faraón estaba preocupado por su muerte a causa del juicio divino, pero él no estaba arrepentido por lo que había hecho. Definitivamente, mi hermano, este tipo de tristeza o de llanto tampoco es del cual Jesús habla en la bienaventuranza. Entonces, ¿de qué llanto está hablando Jesús? ¿Cuál es ese llanto? La palabra utilizada aquí para llanto es una palabra que significa realmente triste, una palabra que significa lamentarse, gemir de tristeza. Indica un pesar que comienza en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser, toma posesión de toda la persona y se manifiesta exteriormente. Como decíamos al principio, los pobres en espíritu son también los que lloran. La pobreza espiritual antecede, va antes de ese llanto. Las bienaventuranzas describen la realidad de un corazón transformado por el Espíritu del Señor, de tal manera que ahora nos alegra lo que a nuestro Señor le alegra y nos entristece lo que entristece a nuestro Señor. Ahora ese llanto, esas lágrimas, son realmente conformadas al carácter de Cristo. Y lloramos por la suciedad de nuestro pecado. Lloramos porque nos sentimos sucios, porque vemos realmente la maldad que hay en nosotros. Duele nuestro pecado. Y somos conscientes porque el Espíritu Santo ha quitado nuestra ceguera. Porque ahora el Espíritu Santo nos ha quitado ese velo que teníamos antes que no nos permitía ver. Y ahora lamentamos la condición de nuestra naturaleza y miramos a Cristo. Ahora miramos a Cristo, al justo, al perfecto, a aquel que tuvo que morir cargando con toda nuestra iniquidad. Ahora vemos, nuestros ojos han sido abiertos y podemos mirar a Jesús y podemos ver lo que nosotros realmente somos. Zacarías 12, verso 10,
y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mi hermano, para el mundo, para la pobre naturaleza humana, el llorar es algo molesto. El llorar es algo despreciable. Para el mundo es algo odioso, es algo aborrecible. En nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la compañía de aquellos que viven con alegría. En nuestra naturaleza pecaminosa buscamos los que viven alegres y rechazamos a aquellos que viven amargados y tristes. Rechazamos. Ay, mira fulanito, qué amargado. Siempre con sus penas. Mejor no nos juntemos con él. ¿Para qué? ¿No? Siempre con sus penas. Mejor lo dejamos ahí de lado. Porque al final lo que va a hacer es amargarnos a nosotros. Eso es lo que hacemos las personas. No, las personas por naturaleza rechazamos al que llora. Nos van a fastidiar la fiesta, ¿no? Así que ¿para qué juntarnos con él? Y el santito, siempre quejándose de lo que hacemos, siempre llorando por nosotros, siempre diciendo, ¿no?, lo que tenemos que hacer, que lo que estamos haciendo está mal, anda ya, ¿no? Y que se quede con su historia. Nosotros no somos tan malos. Es lo que piensa el mundo. ¿Qué tiene de malo disfrutar? ¿Qué tiene de malo disfrutar de la vida si yo tampoco soy tan malo? Y dejamos de lado a los que lloran, dejamos de lado a los que se lamentan del mundo, de la corrupción que hay en el mundo, de la depravación que hay en el mundo. Para los no regenerados, para aquellos que no han nacido de nuevo, estas bienaventuranzas de Jesús, realmente lo que son, ¿no?, o como ellos la ven, es como algo anormal, una anomalía, ¿no? Pero sin embargo, para los escogidos de Dios, es música dulce para sus oídos. Para los hijos de Dios es música dulce para sus oídos. Para el mundo Jesús va totalmente en contra de la lógica del mundo. Claro, lo del mundo, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los perseguidos, pues si son tan felices, ¿cómo puede decir este tal Jesús que llora? ¿Verdad? ¿Qué tiene de bienaventurado alguien que llora o alguien que es perseguido? Solamente el Hijo de Dios tiene la clave para esta paradoja. Solamente Jesucristo tiene la clave y solamente el Espíritu Santo de Dios puede obrar en nuestra vida para poder comprender cuál es la verdadera felicidad. Solo el Espíritu Santo de Dios hace esa obra. El llanto bendito, hermanos, el llanto bendito es aquel que se produce después de darse uno cuenta de la enorme culpa que cae sobre nosotros por nuestros pecados. Es mirar al santo Dios y reconocer que o Él hace algo sobrenatural en nuestras vidas o nuestra corrupción nos llevará hacia una justa condenación. El llanto es un llanto por el pecado, mis hermanos. No es un llanto natural por nuestras alegrías, por nuestras tristezas. No es un llanto por pecaminoso que viene de nuestra codicia y de la maldad que llevamos dentro. No, es un llanto a causa del pecado, porque vemos nuestro pecado. Al comprobar que somos pobres en espíritu, es que lloramos. Al ver cuál es nuestra situación, al ver nuestra lejanía con Dios, al ver la distancia que hay entre el cielo y nosotros, que sin Dios estamos desprovistos, que sin Dios estamos desnudos, que sin Dios no somos nada, ahí es que lloramos. Y hermanos, no es un llanto forzado. No es un llanto, no se puede fingir ese llanto. Es un llanto que nos pesa en lo más adentro de nuestras entrañas. Es un llanto que nos pesa en lo más profundo de nuestro corazón al considerar esa maldad que llevamos. El regenerado aprende a amar a Dios a tal grado que comenzará a llorar a causa de todas esas obras impías que ve en el mundo, a causa de toda la maldad que vemos que hay en el hombre. Lloramos. El cristiano llora. Aquel que es un verdadero cristiano será como aquel publicano, ¿no? Dios, sé propicio a mi pecador.
será consciente de la fuente de corrupción que hay dentro de él. El publicano no se atrevía ni siquiera ni a mirar al cielo, no se atrevía ni a levantar la mirada, pero ese hombre se fue justificado a su casa. Ese hombre se fue justificado porque era pobre en espíritu y porque lloró por su pecado. Estas dos primeras bienaventuranzas son las primeras marcas de un verdadero y nuevo nacimiento. Son marcas que todo cristiano, sin excepción, lleva. Desde el comienzo, tú puedes pertenecer a una iglesia, tú puedes estudiar en un seminario, tú puedes ser un gran teólogo, tú puedes saberte la Biblia de pe a pa, tú puedes ser un gran orador, pero si nunca has llegado a ser pobre en espíritu, tú nunca has sabido lo que es realmente llorar por el pecado y nunca has pertenecido al reino de los cielos. Hable en lenguas, decretes en el nombre del Señor lo que quieras decretar. Profetice, así dice el Señor, lo que se te ocurra profetizar. Tengas los sueños y visiones que quieras tener. Nunca has pertenecido al reino de Dios. Si tú no has visto esa pobreza en espíritu, y esa pobreza en espíritu no te ha llevado a llorar por tu pecado, da igual tus obras, que tú no perteneces al reino de Dios. Mateo 7, famoso versículo, ¿no?, que todos conocemos, Mateo 7, versos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, el Señor sí declara, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces el cristiano, hermanos, al conocer su condición, llora. Al conocer su condición, se lamenta, le duele, reconoce cuál es su estado frente a Dios y reconoce que todo lo que antes pensaba que era bueno y que no era tan malo, yo no soy tan malo, y que podría justificarlo, ahora reconoce que es basura, que es, como dice, ¿no?, Isaías, trapos de inmundicia. Isaías 64, versos 6 y 7, vamos a leerlo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. No hay nada que nos pueda justificar delante de Dios, solo nuestro Salvador y Señor Jesucristo. La verdadera felicidad es para aquellos que son pobres en espíritu y es para aquellos que lloran. Pero mis hermanos, tampoco debemos malinterpretar estos conceptos. Para ser un buen cristiano no significa que tengamos que renunciar a nuestras comodidades. Eso no significa que un cristiano aburrido es más cristiano, que un cristiano aburrido es más espiritual, ¿no, hermano? No tenemos por qué renunciar al entretenimiento que la vida nos ofrece, como muchos legalistas piensan. Hay muchos que piensan, ¿tú eres cristiano? Entonces no puedes ver el fútbol, que es idolatría. O no puedes ir al cine, porque ahí van los mundanos. O yo no sé, ¿no? O cuando se meten con las vestimentas, ¿no? Y esa ropa, que va, eso no, así no puedes vestir. Y vamos, y de divertirte en festejos, ¿no? Y olvídate. Tú ahora como cristiano, ¿no?, debes de buscar cuanto más pobreza y cuanto más tristeza, como dice la bienaventuranza, mejor cristiano y más espiritual. No, eso no es, mi hermano. Nuestro Señor Jesucristo festejó. Nuestro Señor Jesucristo se alegró. Nuestro Señor Jesucristo disfrutó de banquetes. Él estuvo en la boda de Caná. Hay muchos ejemplos de que nuestro Señor Jesucristo no se apartó del mundo en una burbuja. Cuando era tiempo de reír, Él reía, y cuando era tiempo de llorar, lloraba. No hay que buscar tristeza y no hay que buscar pobreza para ser más bienaventurados, hermanos. Ahora, si somos verdaderos creyentes,
si somos verdaderos cristianos, si el Espíritu Santo ha obrado en nuestra vida, tenemos un corazón transformado, tenemos un corazón y nos apena aquello que a nuestro Señor Jesús le entristecía. Porque hemos sido transformados, porque estamos siendo conformados al carácter de Cristo. Y nos entristece lo mismo que a nuestro Señor. Y ese tipo de llanto, ese es el que nos lleva al arrepentimiento y a esa conversión. Es el que nos lleva a crecer más en santidad. Es el que nos lleva a progresar cada día, a ser más conformados a Cristo. Es el que nos lleva a que el reino de Dios siga avanzando en nuestras vidas. Pero porque no se detiene ahí. Ese tipo de llanto es característico del cristiano. Ese tipo de llanto lo acompaña a lo largo de toda su vida. No es una vez y ya, no. El apóstol Pablo dice de sí mismo en Romanos 7:24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y un poco más arriba, en el verso 15, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. La misma ruina de nuestro corazón nos hace llorar. El pecado que cometemos día tras día siendo cristianos, en nuestra inclinación a desviarnos de Cristo, nos oprime en un llanto, nos oprime y nos lleva a un arrepentimiento continuo. No somos los santitos de turno como algunos se piensan, que tenemos el dedo marcándonos. Es que tú eres cristiano, sí, pero yo también fallo, yo también peco. Pero yo no quiero pecar. A mí me duele si me equivoco. Yo busco conformarme al carácter de Cristo. Yo busco imitar a nuestro Señor. Eso es lo que nos diferencia de los demás. La obra y eso no puede salir de nosotros mismos. Tiene que ser el Espíritu Santo quien obre en nuestro corazón, quien nos lleve a ver nuestra pobreza de espíritu, quien nos lleve a llorar y lamentarnos por nuestra suciedad y por nuestro pecado. Cuanto más somos santificados por Dios en esa santificación progresiva que va transformando nuestro carácter, entonces más nos damos cuenta con mayor profundidad de cuánto nos falta para ser semejantes a Cristo, de cuánto nos falta para ser conformados a su carácter. Y anhelamos, aunque hagamos muchas veces lo que no queremos, anhelamos ser conformados con todas nuestras ganas al carácter de Jesucristo. Pero terminamos metiendo la pata, pero nuestro Dios nos perdona, porque es nuestro Padre, porque somos hijos suyos. ¿Y qué padre no perdona a su hijo? Porque cuando nos mira a nosotros, está viendo a su Hijo Jesucristo. Salmo 51 dice, del verso 1 al 4, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Y un cristiano, hermano, un cristiano no solamente llora por su pecado. Un cristiano tiene mucho por lo que llorar. Cuando vemos que nos desprecian por nuestra fe, nuestra alma se quebranta, nuestra alma se duele. Lloramos al ver cómo el mundo aborrece a Dios. Cuando vemos que blasfeman contra Dios, nuestra alma se quebranta, nuestra alma se duele. Y no nos callamos, defendemos a nuestro Padre. Un cristiano defiende a su Padre, un cristiano defiende a Dios. Lloramos al ver la dureza del corazón de las personas. Y una buena ilustración la tenemos ahí, la encontramos en Noé. Recordemos a Noé, durante 100 años estuvo construyendo el arca por un mandato de Dios. Y durante esos 100 años demos rienda suelta a nuestra imaginación y imaginémonos en esos tiempos, en los tiempos de Noé, que Dios quiso destruirlo todo por el diluvio. Imaginémonos cuánta burla en esos 100 años recibiría Noé.
cuánto desprecio a causa de su fe, cuánto blasfemarían contra Él y contra su Dios. Y eso nos duele, eso nos quebranta, eso nos hace lamentarnos a los cristianos. Hermano, un cristiano también llora por el pecado de los demás. Al ver a los pecadores ahí fuera, nos duele y sufrimos, no solo por nuestro pecado. Un verdadero cristiano sufre por la corrupción del mundo. Llora de ver cómo las personas disfrutan de sus pecados, cómo se gozan, cómo ríen con su pecado, viven tan tranquilos, cómo deshonran a Dios con sus estilos de vida, porque es una deshonra para Dios, y eso nos duele, eso nos hace llorar, la espantosa maldad que llena el mundo, el desprecio hacia Cristo y todos esos sufrimientos humanos que llenan los noticieros todos los días, toda esa maldad que está en la tele todos los días, eso nos duele. Todo eso lleva al creyente a llorar y lleva al verdadero creyente a lamentar, a sufrir, porque tiene la seguridad. Porque un cristiano verdadero tiene la seguridad que un día todos aquellos que están riendo ahora llorarán y lamentarán. Y por eso sufrimos. Lucas 6:25. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Lloramos, hermanos, porque tenemos la seguridad de que aquellos que rechazan a Cristo, aquellos que viven en sus deleites, en su concupiscencia, aquellos que se deleitan en sus necias diversiones de este mundo, en ese parque de atracciones que Satanás ha construido aquí, para tenerlos distraídos, aquellos que rechazan a Dios y su palabra, nosotros lloramos, los creyentes, porque en la eternidad su lamento jamás cesará. Porque sabemos que en la eternidad sus lágrimas jamás serán enjugadas. Y por eso nosotros lloramos y sufrimos, y por eso predicamos el Evangelio. Por eso tenemos que predicar en todo momento, en todo tiempo. Porque hay muchas almas que se van sin Cristo. Y eso a nosotros nos duele, y eso lo sufrimos. Pero aquellos que lloran, aquellos que miran al mundo con tristeza y que ven toda esa corrupción, aquellos que verdaderamente lloran por su pecado y se lamentan, y que ven la esterilidad y la inutilidad de sus vidas sin Cristo, y que se arrepienten día tras día, se arrepienten de su vida de pecado día tras día. Dice Jesús que son bienaventurados, que son felices, que son verdaderamente felices. Y termina la bienaventuranza diciendo que ellos recibirán consolación. Consolación, hermanos, aunque estemos pasando por un valle de lágrimas, aunque el mundo nos rechace, aunque el mundo se burle de nosotros, aunque estemos pasando por problemas y sufrimientos, nos espera la felicidad del reino de los cielos. Nos espera la felicidad del reino de Dios, una eterna felicidad, aunque quizás no seas consolado de manera inmediata en ese problema, en ese sufrimiento que estás pasando aquí. Pero tenemos la seguridad de que la respuesta a ese tiempo de siembra con lágrimas será una cosecha de regocijo, una plenitud de gozo y delicias para siempre, tal como dice el libro de Salmos. Apocalipsis 7, versos 16 y 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21, verso del 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Estos versículos nos prometen que en la eternidad, hermanos, todo lo que causa dolor, todo lo que causa tristeza, será quitado para siempre.
Y en ellos podemos identificar 5 cosas que estarán ausentes en la eternidad: las lágrimas, la muerte, la pena, el llanto y el dolor. Qué maravilloso, hermano. Qué promesa más hermosa. Y fiel es quien lo ha prometido. Las horribles consecuencias y efectos del pecado serán borradas para siempre, hermano. Nuestra felicidad va a ser perfecta, va a ser plena. Y seremos eternamente consolados, mi hermano, con esa consolación que solo Dios sabe darnos. Y Dios mismo va a ser quien enjugará todas nuestras lágrimas. Hay una provisión abundante para los que lloran. Y no solamente en ese reino que está por venir, sino que esa bendición también es para el tiempo de nuestro peregrinaje por la tierra. Es también para este tiempo, porque Dios concede consuelo a los que buscan ayuda en Él. Dios perdona tus pecados y Dios te fortalece en ese momento de angustia. Dios te tranquiliza cuando vuelves con tristeza tu alma hacia Él. Si eres hijo de Dios, tienes un consuelo aquí ya en la tierra, como peregrinos que somos, porque Dios está con nosotros. Y en mitad de ese problema, Dios está contigo y Dios te da consuelo. Y por último, y ya voy terminando, quiero llegar a ese segundo ay, ¿no? Ese segundo ay de Jesús que nos encontramos ahí en ese mismo evangelio, en el capítulo 23. Verso 14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Desgraciados aquellos que con la excusa de su religión cometen pecados y siguen en su pecado. Dice el Señor que recibirán mayor condenación. Unos son pobres en espíritu y lloran, y los otros toman la piedad como una fuente de ganancia, hermano. Unos son bienaventurados y los otros son desgraciados. Unos son bienaventurados y los otros son desgraciados. Unos tienen promesa de bendición de parte de Dios y los otros tienen promesa de maldición. Por esto recibiréis mayor condenación. Y fiel es Dios que cumple lo que promete. La codicia oculta bajo el manto de la piedad trae aún mayor condenación, hermano. La hipocresía y el orgullo son pecados terribles. Y los encontramos a la orden del día, mi hermano. ¿Cuántas veces en tus oraciones pides perdón al Señor por tu orgullo? ¿Cuántas veces pedimos perdón al Señor en nuestras oraciones? Por nuestro orgullo. Porque yo estoy totalmente convencido de que ese pecado, en mayor o menor medida, pero todos lo tenemos. Todos lo tenemos. El orgullo va dentro de nosotros. Y en mayor o menor medida lo tenemos. ¿Y cuántas veces pedimos perdón por nuestro orgullo? Los escribas y fariseos en la antigüedad hicieron de la religión un manto y un pretexto para cubrir su codicia. Se alojaban en casas de las viudas y administraban sus propiedades, administraban sus bienes. Y nadie sospechaba de ellos. ¿Por qué? Porque eran considerados como ejemplos. Ellos tenían reputación de hombres piadosos. Ellos eran hombres devotos, ¿no? Que amaban la oración, amaban la ley, fingían su santidad y no sospechaban de ellos. Eran hipócritas y la mentira era un ídolo en sus propias vidas. Y nadie sospechaba de ellos porque tapaban su pecado, pareciendo ser piadosos. Y en el día de hoy eso no ha cambiado, hermano. En el día de hoy eso sigue. Eso sigue. Esos falsos maestros siguen en sus púlpitos y debemos velar y orar para no ser engañados. Miremos lo que Pablo le dice a Timoteo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, a estas personas, hermanos, lo que realmente las hace peligrosas es que están dentro de la iglesia del Señor, es que están engañando a las personas, es que van con esa máscara de piedad, se han infiltrado y son lobos disfrazados de piadosas ovejas, y ese es el motivo de que no se hagan tan evidentes, ese es el motivo, ¿no?, de que tengamos que estar velando y orando para poder identificar a esos falsos maestros. Igual que aquellos escribas y fariseos de los cuales dijo: ay de vosotros hipócritas que recibiréis mayor condenación. Lobos que adulteran el evangelio, hermano. Lobos que adulteran el evangelio, que viven una religión hipócrita con apariencia de piedad, que enseñan falsas doctrinas en incontables púlpitos. Un terrible deshonor a la verdad de Dios. Dividen al pueblo de Dios, generan conflictos entre los hermanos. Y el cumplimiento de sus deberes, sus obras, no pueden tapar su pecado, no puede tapar su falta de arrepentimiento. No han reconocido su pobreza de espíritu y no han llorado. Y nada vale delante de Dios si primero te falta eso. Si primero te falta reconocer tu pobreza de espíritu y el llanto, todo lo que hagas no vale para nada. No vale para nada. Si primero te falta eso, tú puedes hacer muchas cosas, mi hermano. Tú puedes venir a los cultos, tú puedes orar, tú puedes leer la Biblia y ofrendar para el Señor. Pero todas esas obras con las que muchos se intentarán defender en el día del juicio, solamente servirán para una mayor condena, porque el único que justifica es Cristo. Nuestro abogado es Cristo. Y todas esas obras que van a usar para defenderse delante de un Dios santo puro y que salva por gracia, lo único que van a hacer es servirles para mayor condena. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Miremos a la cruz, hermanos. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Reconozcamos nuestra necesidad de Él. Si hoy estás tranquilo con tu pecado, ay de ti, porque lamentarás, dice la palabra. Pero si sufres por tus pecados, te dice el Señor que eres bienaventurado, que eres feliz, verdaderamente feliz. Y si lloras por tus pecados y por los pecados del mundo, ten por seguro que serás consolado. Serás consolado, mi hermano. Y este consuelo se encuentra, para terminar, se encuentra hermosamente resumido, que he puesto la diapositiva también, en el domingo 1 del Catecismo de Heidelberg. Pregunta: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Respuesta: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo plenamente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. A Dios sea la gloria y que Cristo venga pronto. Vamos a orar. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.